nombre es Verónica López. La clase del día de hoy es cómo reconocer y clasificar cuentas en contabilidad. Hemos venido trabajando la clasificación de cuentas, qué es una pérdida, qué es una ganancia, qué es un activo, qué es un pasivo. Pero el día de hoy vamos a ver características bastante específicas de cada uno de estos grupos. Entonces, se nos indican cómo clasificar cuentas. Debemos de reconocer cuándo una cuenta nace en el debe, cuándo una cuenta nace en el haber, ya que si aperturamos una de estas cuentas de el saldo que no es, por ejemplo, aperturamos un mobiliario de equipo en el haber. Entonces, cuando nosotros realizamos nuestro libro mayor, allí vamos a ver nuestros errores y por esta razón, pues pudiese ser que nuestro ejercicio no nos cuadre. Para clasificar las cuentas, primero debemos de tener claro qué es una cuenta. Una cuenta va a ser el nombre que le vamos a dar nosotros a un grupo de bienes que tenga la empresa. Veamos a continuación. Una cuenta dice que es el nombre común que se le da a una agrupación mental que se hace de cada cosa, hechos similares, y es en donde se anotan los aumentos o disminuciones que tienen durante un periodo contable o durante un ejercicio contable. Realmente, pues una cuenta va a ser ese nombre que le vamos a dar a un grupo de bienes que tenga la empresa. Y dice que también podríamos definir a la cuenta como la nota literal o nombre que se le da en los registros contables a cada conjunto de objetos o hechos similares, siendo el lugar donde se anotan o aumentan o disminuyen cada uno de estos movimientos económicos que sufre una cuenta contable. Entonces, cuando yo menciono los siguientes objetos, una silla, un escritorio, una estantería, en nuestra mente debemos de pensar o ubicarnos y que no existe la cuenta silla, no existe la cuenta escritorio, sino que nuestra cuenta que vamos a utilizar va a ser mobiliario y equipo. Si nosotros observamos los siguientes bienes en esta propiedad que está al servicio de la empresa, debemos de ubicarnos en qué cuenta. Si tenemos una silla, un archivo, una estantería, un escritorio, vamos a ubicarnos en la cuenta mobiliario y equipo. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos una bicicleta, una moto, un carro, un camioncito. Pregunto, ¿dónde nos vamos a ubicar? Nos vamos a ubicar en vehículos o vehículos de reparto. Ahora, por otro lado, si la empresa para la cual trabajamos o somos propietarios tienen varias personas o empresas que proveen de crédito de mercaderías que están a la venta, el conjunto de todas las personas o empresas a las que nosotros les debemos por concepto de mercadería, le vamos a llamar proveedores. Entonces acá tenemos, si le compramos mercaderías a Maquilas S.A., Modas Fashion, Equitativa S.A., vemos que eso es un conjunto de empresas que está proveyendo de mercaderías, que quede claro, las personas a las que les debemos por conceptos de mercaderías van a ser proveedores. Si tenemos otro tipo de deudas con otras personas o entidades, vamos a llamarle de acuerdo al tipo de deuda que tengamos. Las partes de una cuenta. En un libro de contabilidad denominado mayor, donde llevamos por separado cada una de las cuentas, pues debe de tener ciertas partes. Tiene que tener un nombre de la cuenta, un debe, que es el lado izquierdo, o el folio izquierdo del libro mayor, un haber, que va a ser el lado derecho o el folio derecho. Que quede claro, el libro mayor se va a trabajar de tres maneras. Usted puede trabajarlo en su establecimiento por medio de la T-gráfica, que es lo que usted observa en pantalla. Puede trabajarlo a doble folio, que vamos a asimilar que el debe es el folio de la derecha y el haber es el folio del otro lado, que sería el debe, perdón, del lado izquierdo y el haber del lado derecho. Entonces, vamos a estar trabajando de acuerdo a cómo se nos indique en nuestros centros educativos. Ahora bien, tenemos, dice nota, llámese folio a cada una de las páginas del libro de contabilidad, ¿sí? Ahora el grupo de cuentas. En contabilidad cualquier empresa maneja 4 grupos de cuentas. Esas ya la hemos repasado. Las cuentas de activo, las cuentas pasivas o de pasivo, las cuentas de gastos o de pérdida y las cuentas de ganancia. Nota importante, tenga siempre presente que cualquier cuenta solo admite una sola clasificación. Es decir, si usted va a anotar una cuenta de activo, no la puede anotar en pasivo, en gasto o en ganancia. Si va a anotar una cuenta de pasivo, no la puede anotar en activo, en gasto o en ganancia. Si va a anotar una cuenta de gasto,
esta no puede ser ni activo, ni pasivo, ni ganancia. Y si va a anotar una cuenta de ganancia, esta no puede ser ni activo, ni pasivo, ni gasto, ¿sí? Las cuentas se anotan una sola vez en este caso sería en una hoja de trabajo o en un estado de resultados o un balance general. ¿Cómo reconocer las cuentas de activo? Las cuentas de activo se identifican porque están representadas por bienes materiales que son propiedad de la empresa a la cual se está llevando la contabilidad. Al decir bienes materiales, se entiende que estos bienes se pueden ver con nuestros ojos y tocar con nuestras manos. Sin embargo, pues en contabilidad van a existir activos tangibles y activos intangibles, pero los vamos a ir viendo en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, se nos dice que activo es el dinero, las mercancías, el mobiliario de equipo, el equipo de computación, los vehículos, los inmuebles, como edificaciones y terrenos. Los podemos ver, tocar, si estos son propiedad de la empresa, forman parte del grupo de las cuentas de activo. Ahora bien, también forman parte del grupo de las cuentas de activo los derechos, las cuentas por cobrar que tenga la empresa, la cual se lleva la contabilidad. Un derecho se origina para la empresa cuando ésta entrega bienes o servicios a otras personas o empresas sin que estas últimas paguen de inmediato esos bienes o servicios. Es decir, cuando se entrega alguna mercadería al crédito. Cuando usted como empresario da algún bien o servicio a otra persona sin que ésta se lo pague de inmediato, automáticamente usted tiene el derecho a cobrar a dicha persona en un futuro el valor de esos bienes o servicios que se le dio al crédito. Es por ello que a los derechos también se le llaman cuentas por cobrar y se clasifican en las cuentas de activo. Es decir, cuando usted le otorga mercaderías o le da un préstamo a una persona, usted está adquiriendo el derecho de poder cobrar. Entonces, si usted está vendiendo mercaderías al crédito a una persona, en contabilidad a estas personas se le llaman clientes. Si usted está otorgando un préstamo, esta persona se convierte en una deudora para la empresa. Por lo tanto, en contabilidad le vamos a llamar deudores. Acá tenemos el ejemplo de un comerciante X y una persona Y. Para el comerciante X, la persona Y se está convirtiendo en un cliente porque le está otorgando mercadería para ser cobrada posteriormente. Ahora bien, dice que también se clasifican dentro del grupo de las cuentas de activo algunos bienes intangibles, es decir, que no podemos tocarlos, propiedad de la empresa, la cual se lleva contabilidad. La propiedad de estos bienes no se pueden ver ni tocar, están representadas por documentos legales. Tal es el caso de marcas y patentes, derecho de llave, crédito mercantil. ¿Qué es esto? Es el derecho de que usted adquiere, pagando cierta cantidad al dueño de la marca, el utilizar la marca de la empresa o bien el utilizar el local de la empresa, dependiendo. Si usted está utilizando, por ejemplo, el local, va a obtener usted un derecho de llave. Si solamente va a utilizar la marca o la fórmula de la empresa, entonces va a adquirir una marca y una patente. Por último, entre el grupo de las cuentas de activos se deben de clasificar los pagos anticipados, pues estos mismos representan un derecho. Si usted está viviendo en una casa la cual se le ocurre a usted porque obtuvo un dinero extra pagar 6 meses por adelantado, es un pago que usted está haciendo por anticipado. Entonces usted tiene el derecho de vivir en esa casa durante esos 6 meses. Entonces por eso les llamamos activo. Hay un derecho a gozar sin necesidad de seguir pagando mensualmente porque usted ya lo pagó por adelantado. Acá nos da un ejemplo, si la empresa a la cual se lleva la contabilidad paga por adelantado 3 mensualidades de alquiler, eso le da el derecho a gozar estos 3 meses de alquiler, pues ya están pagados por adelantado. Resumiendo, entre el grupo de cuentas de activos se encuentran los bienes materiales, los derechos de una cuenta por cobrar, los bienes intangibles y los pagos por anticipado. Ahora bien, ya reconocimos cómo es la forma de observar cuáles son nuestros activos. Ahorita vamos a observar cómo reconocer las cuentas de pasivo. Veamos, las cuentas del grupo de pasivo están representadas por las obligaciones o cuentas que la empresa a la cual estamos llevando la contabilidad debe de pagar en un futuro. La obligación surge cuando la empresa recibe bienes y servicios al crédito, es decir,
que los recibe sin pagarlos en el acto, si no se ve obligada a pagarlos o a cancelarlos en un futuro. Un ejemplo, volvemos a tener a nuestro comerciante X y nuestro comerciante Y. Estamos hablando de un pasivo. Cuando nuestro comerciante Y recibe la mercadería para pagarla posteriormente, está adquiriendo la obligación de pagar esta mercadería. Por lo tanto, nuestro comerciante X se convierte en un proveedor para nuestra empresa. Ahora bien, continuemos. ¿Cómo reconocer las cuentas de gasto o pérdida? Veamos. Las cuentas que pertenecen al grupo de gasto de pérdida están representados por todos aquellos servicios recibidos por parte de la empresa, a la cual llevamos contabilidad. Para Richard, los servicios son actividades beneficiosas o satisfacciones que se ofrecen en la renta a la venta o son esencialmente intangibles y nos dan como resultado la propiedad de algo. Realmente, pues, la prestación de servicios es considerada una pérdida para la empresa. ¿Por qué? Porque es un pago que tenemos que hacer por algunos servicios adquiridos. Entre los servicios adquiridos podemos observar el pago de sueldos. Todo aquel pago que se haga a los empleados va a ser para nuestra empresa un gasto o una pérdida. Tenemos también el ejemplo de lo que son los gastos generales. Como es el pago del teléfono, el internet, la energía eléctrica o el agua potable. Si bien es cierto, si nuestra empresa es pequeñita, vamos a tener todos estos gastos en gastos generales, pero si por ejemplo de un local que teníamos pasamos a tener 2 o 3 locales, entonces en contabilidad se va a ir separando el pago de energía eléctrica como una cuenta, el pago de agua potable como otra cuenta y el pago de internet como otra cuenta. Sin embargo, pues podemos tener de las dos maneras lo que son los gastos generales. En fin, todos los servicios que recibe la empresa pertenecen al grupo de la cuenta de gastos o pérdidas. Ahora bien, ¿cómo reconocer las cuentas de ganancia? Las cuentas del grupo de ganancia están representadas por las utilidades que recibe la empresa al proporcionar o vender servicios, al vender bienes o a un precio mayor del costo de adquisición. Las cuentas, la cuenta principal en una empresa, en el grupo de ganancia, vamos a tener que la cuenta principal son las ventas, mientras que para un banco podría ser las cuentas intereses ganados. Otras claves para clasificar cuentas. Si una cuenta presenta bienes tangibles y intangibles propiedad de la empresa, son un grupo de activos, tales como la caja, el que va a ser el dinero, bancos, que es el dinero en un banco, mercaderías, mobiliario y equipo, vehículos, equipo de computación, inmuebles, entre otros. Si una cuenta lleva al final la frase por cobrar, va a pertenecer a un activo, como por ejemplo tenemos intereses por cobrar, alquileres por cobrar, cuentas por cobrar, IVA por cobrar. También se clasifica dentro del grupo de activos las cuentas clientes y deudores, porque representan el derecho de cobrarle a las personas. Las cuentas que al final lleven las palabras pagados por anticipado también forman parte del activo. Lleva como por ejemplo intereses pagados por anticipado, alquileres pagados por anticipado, publicidad pagada por anticipada, sueldos pagados por anticipado, servicios pagados por anticipado. Las cuentas que al final lleven las palabras por pagar pertenecen al grupo del pasivo, tales como cuentas por pagar, X por pagar, IVA por pagar, alquileres por pagar. También son del pasivo las siguientes cuentas: proveedores, acreedores, hipotecas, préstamos bancarios, pues representan obligaciones o deudas para la empresa. Las cuentas que al final lleven la frase cobrados por anticipado son del grupo del pasivo. ¿Por qué? Porque estamos cobrando anticipadamente, entonces quedamos con la obligación de prestar el servicio o dar el producto de lo que estamos cobrando anticipadamente. Un ejemplo de estas cuentas son alquileres cobrados por anticipado, intereses cobrados por anticipado, comisiones cobradas por anticipado, servicios cobrados por anticipado. Lo anterior se debe a que si la empresa a la cual estamos llevando la contabilidad cobra dinero por anticipado, esta empresa queda obligada a prestar el bien
o servicio que ya fue cancelado anticipadamente. Las cuentas que al final lleven la palabra pagado o pagada se consideran cuentas de gasto o pérdida. Entre los ejemplos o las cuentas que podemos mencionar son sueldos pagados, servicios pagados, intereses pagados, cuotas patronales pagadas. También se deben de incluir dentro de este grupo las compras, devoluciones y rebajas sobre ventas y descuentos sobre ventas. ¿Por qué? Porque al comprar estamos gastando. Pertenece al grupo de pérdida. Y al dar un descuento o que tengamos una devolución de una mercadería, tenemos una pérdida. ¿Por qué? Porque nos va a tocar venderla a un menor precio o solventar nosotros el costo de este producto. Por último, tenemos la palabra o las cuentas que lleven la palabra ganados o cobrados van a pertenecer al grupo de ganancia. Por ejemplo, intereses ganados, alquileres cobrados, comisiones cobradas, servicios cobrados. También se deben de incluir ventas y devoluciones y rebajas sobre compras. ¿Por qué? Porque cuando vendemos vamos a obtener una ganancia. Cuando usted compra y le dan un descuento, entonces obtiene una ganancia porque está comprando más barato. Entonces, por eso se incluye como cuenta de ganancia. Ahora bien, hasta acá hemos llegado en nuestra clase. Yo los dejo con la frase, confía en ti mismo sin importar lo que los demás piensen. Es importante tener la confianza en nosotros mismos para poder superar todas aquellas dificultades que se nos presentan. Entonces, hasta acá ha llegado nuestra clase. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Hasta pronto.